Y en los versículos 4 y 5 del Salmo 95 nos hablaba acerca de la creación de Dios, de las profundidades de la tierra, las alturas de los montes, y bueno, nosotros también como parte de su creación debemos alabarlo por su poder y su grandeza. Entonces, primero dice, mientras esperan al Señor, muéstrense alegres, la primera parte. La segunda parte, cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Y la última parte, cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Y yo pensaba, en ese momento también lo compartí, qué pasaba si lo leíamos al revés, al versículo. Ahí volviendo a la versión de Reina Valera, nos quedaría, si nos mantenemos constantes en la
tribulación, vamos a poder soportar las tribulaciones gozosos en la esperanza que Dios nos da. Y si ponemos nuestra confianza en Dios, podemos confiar en Él, en que Él es nuestra esperanza y nuestra roca. Acerca de esto nos hablan las siguientes canciones que vamos a cantar, así que les invito a ponerse de pie. De
La esperanza es definida como un estado de ánimo, como un sentimiento, como una sensación. Se dice que es uno de los sentimientos más positivos y más constructivos que puede experimentar una persona, la esperanza. Y la realidad, creo que coincidirán conmigo, es que es uno de esos sentimientos deseados, ¿no? Queridos. ¿Quién no desea tener esperanza? Bueno, algunos puede haber, pero son la excepción. ¿Quién no desea tener esperanza? ¿Cuántas canciones dedicadas a la esperanza, ¿no? Esta es una de ellas, Color Esperanza. Quizás, para los que somos un poco más grandes, el himno de la esperanza es la samba de mi esperanza, ¿no? Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño del alma, ¿cómo dice? Que a veces muere sin florecer. Y la última estrofa dice: perdido en horizontes, soy polvareda que al viento va. Samba, ya no me dejes, pues sin tu canto, bueno, la esperanza, ¿no? ¿Cuántas canciones dedicadas a la esperanza? Hasta le hemos asignado un color, ¿no? El color que hay un videito, hay otra canción que canta, aparece imágenes y aparece el verde, decimos el color verde, el color esperanza. ¿Cuántas frases bonitas relacionadas con la esperanza? ¿No? ¿Qué decimos? Mientras hay vida, hay esperanza. ¿Qué es lo último que se pierde? Lo último que se pierde es la esperanza. Esas son frases cortitas, pero hay otras un poquito más elaboradas. Por ejemplo, alguien escribió, fíjense, escuchen: la esperanza es un árbol en flor que se balancea dulcemente al soplo de las ilusiones. ¿Vieron cuántas formas poéticas de expresar esto de la esperanza, ¿no? Hay algunos que han ido indagando un poquito más profundo en el tema de la esperanza, y es más, hay algunos que han sido muy críticos y hasta muy ácidos respecto de la esperanza. Estuve buscando algunos pensadores que se han referido a ella, ¿no? Por ejemplo, un pensador de allí del siglo XVII, francés, François de la Rochefoucauld, él escribió lo siguiente: la esperanza, no obstante sus engaños, nos sirve al menos para llevarnos al fin de la existencia por un camino agradable. La esperanza, no obstante sus engaños, nos sirve al menos para llevarnos al fin de la existencia por un camino agradable. Una mirada positiva y negativa acerca de la esperanza, ¿no? Porque dice, bueno, la verdad que la esperanza muchas veces es engañosa. Como hablaba en el dicho anterior, son ilusiones que muchas veces no pasan de ser eso, pero bueno, al menos hace más llevadera la existencia porque uno tiene la esperanza de algo, ¿no? Y bueno, aunque no se concrete, por lo menos el camino se hace más, un poco más liviano, más llevadero. No estoy citando la Biblia, estoy citando pensadores, personas que han hecho sus reflexiones acerca de la esperanza. Uno que mucho más duro en su punto de vista acerca de la esperanza fue Friedrich Nietzsche, no sé cómo se pronuncia en alemán. Bueno, un tipo muy elogiado en algunos círculos y para algunos otros nos resulta un pobre tipo, ¿no? Por la forma de pensar y por cómo vivió. Lo expresó, por ejemplo, en esto: la esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre. Eso dijo él, ¿no? La esperanza es el peor de los males, pues el tormento va a llegar, dice de una manera u otra, el tormento va a llegar. Esto lo único que hace es prolongarlo. Y desde su punto, siguiendo su pensamiento, mejor sería pasarlo ahora que no prolongarlo, ¿no? Pero la esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre. Una de sus frases más conocidas, este hombre fue quizás una de sus frases más resonantes, es la que él dijo: Dios ha muerto. Él dijo: Dios ha muerto. Me acuerdo haber leído alguna vez una anécdota que pienso que puede ser verdad, pero en la época de los grafitis, había un grafiti en una pared escrito: Dios ha muerto, y la firma Nietzsche. Y después alguien escribió al lado: Nietzsche ha muerto, y la firma Dios.
Pero bueno, esa era su forma de pensar, ¿no? Y tenía esta visión acerca de la esperanza. Pero bueno, a pesar de algunos detractores, la mayoría de las personas, de los seres humanos, coinciden en una mirada positiva acerca de ella. La esperanza mira hacia el futuro, espera un porvenir venturoso, confía en que una situación de bienestar o de mejoría se producirá de alguna manera y se aplica a los más diversos ámbitos de la existencia humana. Ese es un poquito el mensaje de la canción que escuchamos recién. Una canción que si uno la analiza tendría muchas cosas desde el punto de vista cristiano para cuestionar, ¿no? Pero bueno, expresa lo que mucha gente por ese sentido la quise poner, ¿no? Porque es el pensamiento de la mayoría de los seres humanos, tener esa expectativa, tener esa ilusión, tener esa esperanza de que las cosas van a cambiar, de que van a salir mejor, de que finalmente ocurrirá algo que permitirá que aquello que quizás nos genera inquietud, tribulación, angustia, bueno, de alguna manera se producirá algo que al final será mejor que el que se plantea. Bueno, hay algunos problemas en relación con la esperanza. Yo estuve pensando algunos, porque todo esto de la esperanza es muy lindo. Muy lindo es tengo esperanza, podemos tener esa esperanza, pintarnos la cara con la esperanza. Pero bueno, la realidad, cuando bajamos los pies a la tierra, nos muestra que hay algunos problemas con este tema de la esperanza. Por ejemplo, uno de los problemas son las falsas esperanzas. Cuando nos ponemos a considerar seriamente el tema, ¿no? Uno de los problemas son las falsas esperanzas. ¿Qué son las falsas esperanzas? Bueno, son las que se caracterizan por la falta de realidad o por no ser realizables en la práctica. Hay gente que tiene esperanza en cosas que es imposible que ocurran. Son falsas esperanzas. Por más que no tenga la esperanza, no van a ocurrir nunca, porque es imposible. Entonces esa esperanza es falsa. A lo mejor a esa persona le sirve para mantenerse alentado, pero cuando uno lo ve y analiza, se da cuenta que realmente no hay forma de que eso se convierta en realidad. Otro problema respecto de la esperanza son las esperanzas no cumplidas. Es decir, tengo esperanza de tal cosa, parecía que sí, pero finalmente no. Puede ser que algo o alguien en quien tenemos depositadas esperanzas de algún tipo nos parezca que se encamina a cumplirse, pero finalmente no se da. Teníamos esperanza y pensamos que podía ser, pero no se dio. Entonces son esperanzas no cumplidas, distintas de las falsas esperanzas. Las falsas esperanzas son irrealizables. Estas, por ahí parece que sí, pero finalmente no. Se me ocurrió que hay un tercer problema respecto del tema de la esperanza, y que es el voluntarismo. El voluntarismo es cuando tengo esperanza de algo, le pongo la mejor buena voluntad al objeto de mi esperanza, vamos que se va a dar, decimos, ya va a llegar, pero sin demasiados elementos objetivos, reales, de que eso que otorguen demasiada certeza de concreción a la expectativa general. Entonces, pasa mucho por que uno se dé, le ponga voluntad y se dé manija de que pueda lograrlo, pero que, bueno, por una cuestión u otra no se da, más allá de la buena voluntad. A veces esto produce grandes decepciones. Cuando uno le pone voluntad a algo y tiene esperanza de que se concrete en cualquier aspecto de la vida, acá no estamos hablando de nada en particular, en cualquier aspecto de la vida, cuando no llega a darse se convierte en un problema respecto de la esperanza. Otro problema en relación con esto es la variabilidad. ¿A qué me refiero con variabilidad? Una particularidad es que la esperanza puede crecer o puede disminuir, puede aparecer y puede desaparecer de acuerdo a las circunstancias. Y siendo que quizás nos sentimos esperanzados sobre la resolución de un tema en particular, podemos no sentir lo mismo cuando las circunstancias cambian. Es decir, se da cierta situación, entonces, me parece que se va a dar. Entonces ahí está, la esperanza crece, la esperanza aparece. Y después cambió la circunstancia y desapareció lo que nos parece a nosotros la posibilidad de que eso que esperábamos se concrete. Entonces varía, cambia la circunstancia, cambió la posibilidad de que la esperanza que yo tenía se concrete. La esperanza desaparece o menos. Y
problema que a mí se me ocurrió, quizás podría haber más, pero creo que con estos 5 englobamos bastante de lo que tiene que ver con problemas en relación con la esperanza, es la subjetividad. La subjetividad surge del ser propio del sujeto que tiene la esperanza, porque muchas veces depende de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros sentimos. Entonces, esa subjetividad, y dada su misma definición como estado de ánimo, sentimiento o sensación, bueno, se torna en un problema a la hora de pensar en una esperanza real que pueda efectivamente concretarse, ¿no? Uno mismo cambia, y eso hace que sea también algo complejo el tema de la esperanza en nosotros. Todo lo cual, estos 5 problemas que llamamos así en relación con la esperanza, la falsa esperanza, la esperanza no cumplida, el voluntarismo, la variabilidad, la subjetividad, puede fácilmente llevar a la persona a sufrir todo tipo de desengaños, de sorpresas, de decepciones, al punto extremo de transformarse en escéptica y negativa. Podríamos decir una persona desesperanzada. Me acordé de un personaje que los que tenemos 50 años para arriba tenemos posibilidad de recordar. A ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan de Guerrero Martínez? Tocayo mío, Hugo Guerrero Martínez. Él aparecía en la pantalla de televisión así con el pucho como está ahí, ¿no? Sí. Me miraba con cara muy seria, como decía. Estoy desesperanzado. No me acuerdo otra cosa, porque yo era chico en esa época, me que de la década del 80, era adolescente, pero me acuerdo de la imagen del tipo, serio ahí en el televisor diciendo, estoy desesperanzado. Alguien dijo que la desesperanza es un veneno que de a poco apaga ilusiones, motivaciones y energías. Un veneno que apaga ilusiones, motivaciones y energías. Y de alguna manera, para ir cerrando esta introducción que quiero ir haciendo al tema de la esperanza, podríamos decir que la esperanza es provocadora de sensaciones positivas. Recién cuando pusimos la canción, más allá de que la canción siempre la enriquece un ritmo tan alegre y la rítmica que tiene y la melodía, bueno, muchos de ustedes se pusieron a seguir alguna canción, pero no solo el ritmo, sino también el tema, ¿no? Bueno, tenemos que tener esperanza, esto y lo otro. Entonces, la esperanza es provocadora de sensaciones agradables y positivas, por eso decimos que la mayoría de la gente desea tener esperanza y la falta de ella es considerada como un factor negativo e incluso destructor, porque la falta de esperanza muchas veces se constituye en un factor destructivo para la personalidad. La desesperanza, la negatividad, habitualmente no surge naturalmente en las personas. No es que son desesperanzadas y negativas porque son así. La mayoría de las veces suele ser el resultado de un estado inicial de esperanza que se ha modificado por diversas causas o problemas, algunos de los cuales hemos mencionado anteriormente, como resultado de sucesivas decepciones. Entonces pasó de tener algún grado de esperanza, mucho o poca, a ser una persona desesperanzada. Bueno, aquí llegamos al punto, porque más allá de lo que yo pueda decir acerca de la esperanza, de lo cual he estado hablando hasta ahora, me interesa, y es lo que vale la pena cuando nos reunimos aquí en la casa del Señor a considerar su palabra, es lo que Dios habla acerca de la esperanza. Cuando decimos lo que Dios habla acerca de la esperanza, decimos lo que la Biblia nos dice acerca de la esperanza. Porque la verdad es que la Biblia entonces nos habla acerca de esto. Entonces, vamos por el anterior. Quisiera que nos planteemos esta pregunta, al empezar a considerar entonces desde el punto de vista de la Biblia el tema de la esperanza. Estamos hablando de esperanza versus desesperanza. Y me gustaría que cada uno de nosotros se posicione, ¿no? Estoy más para arriba,
estoy más para abajo, estoy en un punto intermedio, más cerca de uno o más cerca de otro. Bueno, porque esto es lo interesante, ¿no? Cuando acercamos a la palabra de Dios, verme cómo estoy yo para verla allí reflejado y ver qué tiene Dios para decirme al respecto. Entonces espero que esto nos sirva para poder considerar la esperanza versus desesperanza. ¿De qué lado te sentís más cerca? ¿Dónde te ubicarías? Bien, ahora sí empieza, por favor. Dios habla acerca de la esperanza, la Biblia habla acerca de la esperanza. Y nos habla, a diferencia de muchas de las menciones que estuve haciendo hasta ahora, la Biblia nos habla acerca de la esperanza que no defrauda. A diferencia de las esperanzas que nacen puramente de nuestros deseos, de nuestras intenciones, de nuestras fuerzas, de nuestros pensamientos, la Biblia nos habla de una esperanza que no defrauda, porque la otra, como vimos, diríamos que la mayoría de las esperanzas no llegan a concretarse, ¿no? Y se transforman en ese problema de decepción, de desilusión, del síndrome de Guerrero Martínez. En cambio, la Biblia nos habla de la esperanza que no defrauda. Así lo dice en Romanos 5:5. La esperanza que viene de Dios, y les invito a abrir sus Biblias en Romanos 5, porque esta es la esperanza que nos interesa, a esto queremos desafiarnos, pero para poder llegar a esto tenemos que saber qué nos dice la Biblia, qué indicaciones nos da Dios, cuáles son los pasos que tenemos que dar para llegar a que esa esperanza que viene de Dios, sea nuestra esperanza. Porque ¿qué dice Romanos 5:5? Lo encontraron, dice, y la esperanza no avergüenza. La esperanza, por ahora nos quedamos con esta frase, la esperanza no avergüenza. Esta esperanza no nos defrauda. Quisiera explicar algo que la mayoría de ustedes ya saben, que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en el idioma griego, ¿no es cierto? Y como sucede con todos los idiomas y con cualquier cuestión que se esté hablando, que se esté escribiendo, cuando se traduce, una traducción es factible o susceptible de expresarla con distintas palabras, ¿no? Acá tenemos algunos hermanos que vienen a las clases de inglés, que están aprendiendo inglés los días miércoles, y ellos saben, ¿no? Porque por ahí leen algo, y bueno, una frase puede traducirse con un significado igual o muy similar, pero con distintas palabras. En eso estamos de acuerdo. En su traducción al idioma castellano, por ejemplo, Reina Valera, que es la Biblia que tenemos la mayoría de nosotros en nuestras manos, dice justamente esta frase, la de arriba, y la esperanza no avergüenza. Lo cual es una frase muy cierta y muy correcta. Es muy acertado lo que dice, la forma que Reina y Valera hacen la traducción del Nuevo Testamento. Porque el sentido es que si uno tiene esperanza y se da cuenta en determinado momento que la tuvo en vano, es normal que se decepcione y aunque se avergüence de haber tenido esa esperanza. ¿No le ha pasado alguna vez? Pero ¿cómo puedo ser tan tonto de pensar, de tener esperanza en esto? ¿O cómo me dejé engañar por fulano? ¿O cómo pude pensar que tal situación podía llegar a darse o a cambiar, tener esperanza en eso? Y después como que uno se avergüenza de haber tenido esa esperanza, se avergüenza interiormente, ¿no? Y a veces queda expuesto como un salame entre los otros, que se va a yo te dije cuántas veces te dije que esto no iba a ser y vos seguías ahí con eso. Bueno, en ese sentido es que bien traduce este versículo de la Biblia diciendo que la esperanza de la cual nos está hablando aquí no avergüenza. Pero también hay otras formas de traducir esta misma frase que por ahí nos ayudan a entender el sentido completo. Otras traducciones de la Biblia en el idioma castellano, por ejemplo la nueva versión internacional, la Dios habla hoy, que mencionaba antes, dice, y esta esperanza no nos defrauda. La nueva traducción viviente dice, esta esperanza no nos desilusionará. Entonces entendemos cuál es el sentido, ¿no? Por eso hablo de la esperanza que viene de Dios, que es una esperanza que va a hacer que la tiene no se avergüence ni se sienta defraudado. Esta esperanza no nos defrauda o no nos decepciona, no nos desilusionará. ¿Con cuánta seguridad lo afirma la palabra de Dios? Porque lo dice, lo afirma y no nos da lugar
a especular. Dice, esta esperanza no avergüenza, esta esperanza no defrauda, esta esperanza no nos desilusionará. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ustedes acuérdense que cuando leen la Biblia es Dios hablando. Lo que tenemos que entender es darle el sentido correcto a la Biblia. Hay que entenderla, hay que leerla correctamente y darle el sentido que tiene. Porque a veces surgen barbaridades de no hacerlo de esa manera. Pero acá lo dice claramente, y ahora vamos a analizar el contexto en el cual lo dice, por qué afirma esto. Y esta esperanza no nos defrauda, no nos decepciona, no nos desilusionará. Y yo creo lo que dice la Biblia. Lo creo totalmente. Lo creo de pie juntilla, como decía el dicho antiguo. Y si dice que esta esperanza no nos decepciona, estoy seguro que así es y que así será. ¿Y por qué digo que así es y que así será? Porque el sentido de la frase cuando dice no nos defrauda se refiere a un tiempo o a un estado permanente e inmodificable. No es que ahora no nos defrauda, pero quizá más adelante sí. No. La forma, la terminología que usa el escritor bíblico para referirse a esto y transmitir el mensaje de Dios, se refiere a un tiempo o a un estado de situación que es permanente e inmodificable. Es decir, no nos decepciona ni nunca lo hará. Esta esperanza, aclara la palabra de Dios. Qué grandioso sería tener una esperanza así, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos decepcionado con distintas esperanzas que hemos abrigado a lo largo de nuestra vida? Desde que éramos chicos, pasando por las distintas etapas. ¿Cuántas esperanzas que terminaron en desesperanza? Qué grandioso tener una esperanza que no decepcione, porque lo que se espera se cumple. Ni nos decepcionará, porque lo que se espera se cumplirá. ¿Podremos llegar a tener una esperanza así? Sabemos que vivir es enfrentar hostilidades. Por eso cuando uno tiene esperanza de que algo va a ser mejor de la situación actual, ¿no? Y vivir es enfrentar hostilidades. Lo sabemos por experiencia propia. No le voy a pedir a cada uno de ustedes que cuente lo suyo, porque vayamos preparando la comida y que quede para la cena, ¿no? Porque estaríamos todo el día cada uno contando su experiencia de vida respecto de esto. Escasez material, no nos alcanza, carencias afectivas, me acuerdo de los chicos que mencionamos antes, enfermedades, problemas de relaciones, parejas y familias conflictivas, con conflicto, y otros. Todas esas cosas forman parte de nuestro andar cotidiano. No estamos aquí para decir, no, estamos todo bien, venimos a la iglesia, no pasamos por nada de esto. No, en la vida nos pasa por encima, la vida nos ocurre. ¿No? La vida nos ocurre. Muchas veces nosotros hacemos cosas para que la vida ocurre. Y tenemos que vivirla cada día. En nuestro contexto social específico podemos sumarle la violencia, la inseguridad, los problemas económicos, laborales, la conflictividad social. ¿Alcanza ante todo este panorama, la esperanza? ¿Alcanza ante todo esto la esperanza? Bueno, la esperanza por la esperanza misma no alcanza. Con decir espero que esto cambie, bueno, confío en que en algún momento sea mejor. Con eso no alcanza. Simplemente pensar espero que esto cambie o mejore, de poco valor será. De poco sirve simplemente pintarse la cara de color esperanza. Porque va a pasar el tiempo y la cara se va a ir despintando y nada cambió. En este pasaje bíblico se nos indica una secuencia que los invito a considerar.
Fíjense, Romanos capítulo 5, y esta secuencia parte de la base de la realidad de lo que podríamos llamar genéricamente, bajo este título podríamos poner todo lo que se nos ocurra, podríamos llamar tribulaciones, podríamos llamar sufrimientos que son inherentes a nuestra realidad, a nuestra existencia humana. Porque, como dijimos, la vida ocurre y las cosas se suceden una tras otra. Entonces, la cuestión de la cual partimos es que no es si vamos a tener que sufrir o padecer tribulaciones en nuestra vida, porque de hecho que las vamos a pasar, y las estamos pasando simplemente. Entonces, no es eso si las vamos a tener o no, sino qué hacemos con ellas. ¿Y qué nos dice la Biblia que tenemos que hacer frente a ellas? Y cómo llegar a tener una esperanza que no nos decepcione, sino que nos mantenga en alto en nuestras expectativas, en nuestro andar cotidiano. ¿Me acompañan? Romanos capítulo 5. Entre los versículos 3 y 5 de Romanos encontramos la siguiente secuencia. Fíjense, Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, partimos de la realidad de las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Primer ítem, primer punto que tomamos. La tribulación produce paciencia. Ahora bien, aclarémoslo un poquito, tampoco quiero detenerme demasiado en cada punto, pero sí que nos quede más o menos claro qué es lo que quiere decir. La tribulación y el sufrimiento, enfrentarlo y de alguna manera superarlo, eso producirá paciencia. Y esta paciencia se refiere a la resistencia y a la perseverancia para seguir adelante. Porque vamos a superar esto, lo vamos a enfrentar, lo vamos a superar y va a venir otro. Antes o después va a venir otro que tendremos que enfrentar y superar. Entonces, esa sucesión de cuestiones es lo que, si lo enfrentamos de la manera correcta, nos permitirá superarlo y eso nos irá dotando de la capacidad de ser perseverantes, resistentes y recibirlo con paciencia. Tenemos que saber que el camino es así, no hay otro. Pero que podemos enfrentar y superar bajo ciertas circunstancias las dificultades, que nos va a permitir entonces incorporar a nuestra vida la paciencia necesaria y la perseverancia, que también podemos traducir esta palabra como tal. Pero sigue diciendo el versículo 4 que la paciencia produce prueba. ¿Qué quiere decir esto que la paciencia produce prueba? La paciencia y la perseverancia en el enfrentar las situaciones de la vida, las tribulaciones, poder superarlas y poder ver que esto es posible y que sea una realidad en nuestra vida, más allá de que alguna vez recibiremos algún cachetazo, alguna vez nos tropezaremos, pero que podremos levantarlo y superar y perseverar y seguir. Bueno, esa paciencia, esa perseverancia producen lo que aquí dice prueba y que podríamos decir una frase un poquito más entendible para nosotros, produce entereza de carácter. Produce un carácter templado, un temple probado por las circunstancias y aprobado. A eso se refiere. La paciencia, la perseverancia en su ejercicio produce un temple probado y aprobado. Es un carácter en el cual se demuestra esto. ¿Y qué dice? La entereza, dice después, y la prueba que produce, dice el versículo 4, esperanza. La prueba produce esperanza. La entereza de un carácter templado produce esperanza. Estoy empezando recién a desarrollar el tema. Usted vaya haciendo esto porque hay más para decir, pasa que no termina. Pero déjenme decir en este punto que esta esperanza que dice acá, y la prueba produce esperanza, esta esperanza, que es resultado de lo anterior, es la que no nos defrauda ni nos decepciona. Esta esperanza es la que no nos defrauda ni nos decepciona. Y como dice John Stott en uno de sus libros, y jamás lo hará. Esta esperanza jamás nos ha de traicionar
mostrando que después de todo se trata de una ilusión. Esta esperanza no se trata de una ilusión. ¿Por qué? ¿Qué tiene de distinto esta esperanza con respecto de otras esperanzas que sí nos traicionan, que sí nos desilusionan, que sí nos fallan? Hay dos razones que la hacen distintas, que vamos a encontrar acá en el pasaje. Una es el fundamento y la otra es la demostración de ese fundamento. Esta esperanza tiene un fundamento y una demostración que lo hacen distinta de cualquier otra esperanza. Hay dos por qué. El fundamento es Dios y su amor para con nosotros. Lo dice acá. Seguimos leyendo, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, el fundamento de esta esperanza es Dios y es su amor. Entonces, ahí ya empezamos a delinear un poco. ¿Cuál es el fundamento de tus esperanzas? Hasta ahora, ¿en qué venías basando tus esperanzas? O algunas de ellas. Quizás para algunas estabas esperando en Dios, quizás para otras no. Entonces, la esperanza que no avergüenza ni defrauda ni decepciona ni lo hará, es la esperanza que está fundamentada en Dios y en su amor. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y quien ha experimentado verdaderamente en su vida el amor de Dios, nunca vuelve a ser igual a cuando todavía no lo había conocido. Si lo conoció verdaderamente, no puede volver a ser igual. Y esto transforma su vida desde ese punto en adelante. Y no querrá separarse de tal Dios y de tal amor. No basta con oír acerca de Dios y de su amor. No basta con hablar acerca de Dios y de su amor. No basta con ver que otros lo viven. Debe ser una experiencia personal. Pero una vez que lo experimentas, y de verdad, eso revoluciona tu vida y revoluciona tu capacidad de tener esperanza, porque ahora la esperanza está fundamentada en este Dios. Pero no solo que lo declama, por ello digo que hay un fundamento y una demostración. Este es el fundamento de la esperanza que no avergüenza, es Dios y es su amor. Pero hay una demostración que lo expresa en los versículos que siguen. La demostración es la muerte de Cristo por amor, porque Dios no se quedó diciendo yo los amo, no, ustedes sí, no. Lo hizo todo lo necesario, hizo lo que nadie podía hacer, lo que era incapaz para cualquiera de nosotros de lograr, Él lo hizo. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ese débiles quiere decir éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, vos te crees que sos capaz de salvarte a vos mismo, pero date bromar, te haces capaz de salvarte a vos mismo. Dejá de engañarte. Somos débiles, pero cuando aún éramos débiles, incapaces de salvarnos, a su tiempo Cristo murió por nosotros. Pero no dice por nosotros, dice por los impíos. Por los impíos son los que dirían en el versículo 10, los que son enemigos de Dios. ¿Por qué enemigos de Dios? Y porque estamos en pecado, andamos en la nuestra, vivimos como nosotros se nos canta la gana. Entonces Dios nos ve como que nos ve. Como impíos, como enemigos suyos, porque hacemos todo lo contrario de lo que Dios quiere. Entonces, aún siendo nosotros enemigos, Cristo murió por nosotros. Y esa es la demostración. No se quedó en el bla, bla, bla. Y sigue diciendo, ciertamente, desde el punto de vista nuestro, como ser humano, versículo 7, ciertamente apenas morirá, capaz alguno por alguien que sea justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por alguien que sea bueno. Y diga, bueno, este tipo vale la pena que yo muera por él. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, tipos que lo ofenden, y lo han ofendido toda la vida, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es la demostración de ese fundamento para la esperanza que podemos tener.
Y ahora somos hijos de Dios los que hemos vivido esta experiencia. Y si antes que éramos enemigos, Dios hizo esto con nosotros para poder llevarnos a Él, ahora que estamos en Él, somos hijos. ¿Cuánto más hará Dios? Para que nosotros podamos darnos cuenta de esto, podamos vivir esta esperanza cierta, que no defrauda, sabiendo que Él no nos dejará. Dice el versículo 10, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ahora que estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. En 2 Corintios 12 hay un pasaje muy conocido. En los versículos 9 y 10 hay una frase que dice Dios, y en el versículo 9 y en el versículo 10 una frase que dice el escritor, que es Pablo, el apóstol Pablo, ustedes saben. La frase dicha por Dios dice: mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso dice Dios. Mi poder se perfecciona, es decir, actúa, mi poder se evidencia en la debilidad, es decir, cuando reconoces tu debilidad. Recién le hablamos de nuestra debilidad, que somos incapaces de salvarnos, ¿no? A eso se refiere, que somos débiles. Cuando dice Dios, mi poder se hace evidente, se muestra, se perfecciona en la debilidad. Y la otra frase, unos renglóncitos más abajo, dicha por el apóstol Pablo, que era quien sostenía contaba esa experiencia con Dios, ¿a qué conclusión llega Pablo? Al final del versículo 10. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por tanto, con buena gana me gloriaré en mis debilidades, dice Pablo. ¿Y cuántas veces nosotros recorremos el camino contrario? Nos queremos hacer los fuertes. Nos queremos hacer los que podemos solos, por la nuestra, por nosotros mismos. Y en realidad el consejo de la Biblia es: hacete débil, sentite débil ante Dios, no sentite que necesitas de Dios, porque entonces Dios dice que su poder se manifiesta en la debilidad. Entonces, cuando tenga que actuar, cuando tenga que responder, no seré yo, sino, dice Pablo, sino que es Dios actuando en mí. Y contra eso no soy yo, es Dios. Y contra Dios actuando no hay nadie que se le pueda. Obvio, Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus etapas, Dios tiene sus experiencias dispuestas por las que debamos pasar, pero no hay nada que le pueda leer. ¿Cómo llegar a este punto? ¿Cómo llegar a este punto? De poder hacer que esto sea una realidad, de lograr que esto sea una realidad en nuestras vidas. Bueno, debiéramos ir un poquito más al principio, ver por dónde comienza. Y sin ir mucho más atrás, vamos a hacer el comienzo simplemente del inicio del capítulo 5 de Romanos. Antes empezamos a leer el versículo 3, ahora quiero leer los versículos 1 y 2. ¿Cómo llegar a esto, a esta esperanza? Romanos 5, 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dice así? Yo lo estoy diciendo de memoria, por eso les pregunto si dice así. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted quiere ser justificado delante de Dios? ¿Querés tener paz para con Dios? No hay otro camino. Únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también, es decir, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos entrada por esa fe en Él a esta gracia en la cual estamos firmes. Y añade: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo poder llegar a esto? Bueno, es habiendo conocido, recibido y experimentado a Dios y su amor, demostrado en la muerte de Jesucristo, que nos salva y nos convierte en sus hijos. Y leímos antes, pero viene a continuación: las tribulaciones vendrán igual, pero tendremos entereza y valor para resistirlas y perseverar. Y eso producirá en nosotros, y ver unida al obrar de Dios, nos dará entereza de carácter, es decir, un carácter, un temple probado que se va haciendo cada vez más firme, porque nos doy cuenta que ya no depende de mí, de mi fuerza, de lo que yo creo, de lo que yo puedo, o de lo que espero en los demás, de lo que espero en Dios, de lo que Dios tiene dispuesto, y mi vida está en sus manos, y sus planes son los míos, y a ellos trato de sujetarme, aunque no los conozca enteramente.
Porque Dios no me muestra todo el futuro hasta el final del camino. Sí me marca el final del camino. Y me dice cuál es el final del camino. Y me propone, para el tránsito diario, hasta que lleguemos a ese final, me propone el camino de la fe y de la esperanza, basado en su amor. Yo no sé con qué me voy a encontrar esta tarde, dentro de un rato, no sé, pero sé que Dios sí lo sabe. Y sé que eso por el cual Él me va a llevar tiene un lugar definido al cual llegar. Entonces, bueno, el camino lo transito con fe y con esperanza. Esta esperanza que está fundamentada en Él, y la cual Él demostró por medio de la muerte de Cristo que es realidad. Y todo eso concluye entonces, según lo que dice Dios, en una esperanza que no nos decepciona, ni nos defrauda, ni nos decepcionará, ni nos defraudará, porque tiene fundamento en Dios y su amor, repito, porque esto es lo fundamental, y una demostración real de ello en la muerte de Cristo por cada uno de nosotros. Ese es el camino, esa es la forma de tener esta esperanza. ¿Y en qué consiste esta esperanza? Porque decimos, esta esperanza no avergüenza. ¿En qué consiste esta esperanza que la hace distinta de cualquier otra esperanza que un ser humano pueda tener, aún nosotros mismos? Consiste en dos aspectos. Esta esperanza se manifiesta en dos hechos a los cuales tener esperanza. Uno es la esperanza de la presencia, la compañía, la bendición de Dios en todas nuestras circunstancias. Es la esperanza de los versículos 3, 4 que leímos recién. La esperanza en medio de la tribulación, en medio de la prueba, Dios está. ¿Por qué situación estás pasando en este momento? ¿O venís pasando? ¿Lo ves a Dios ahí? La esperanza que nos promete el Señor, a la cual el Señor nos desafía, es a confiar y saber que Él está. Y que ya sabe lo que va a pasar, ¿no? Y a lo que nos va a llevar, a lo que nos quiere llevar. A lo que nos quiere llegar, si nosotros nos sujetamos, nos sometemos a su voluntad. Se manifiesta a lo largo de nuestra vida. Es la esperanza para resultar vencedores ante las circunstancias de la vida, ¿no? Porque como dije antes, cada tanto tengamos algún cachetón, o tengamos que salgamos lastimados, tengamos que pasar por un proceso de que se nos curen las heridas, etc. La esperanza de la presencia, la compañía y la bendición de Dios en todas nuestras circunstancias. Y el otro aspecto de esta esperanza es la esperanza de estar y compartir con Dios su gloria en la eternidad. Es la esperanza del versículo 2, ¿no? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos alegramos en tener una esperanza que no defrauda, una esperanza que no avergüenza, una esperanza que se va a cumplir, de que hemos de compartir la gloria de Dios en la eternidad, como nos dice el final del versículo 2. Esta esperanza que no avergüenza ni defrauda implica que podemos entrar, es decir, ingresar y permanecer en un estado de gracia. Cuando creemos en Jesucristo, ingresamos y podemos permanecer en un estado de gracia permanente. Dice el versículo 2, eso, ¿no? Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Tenemos entrada, pero en esa gracia estamos firmes. Porque permanecer en ese estado de gracia está garantizado por Dios, porque la gracia proviene de Él, a pesar muchas veces de nosotros mismos, ¿no? En esa gracia estamos firmes. ¿Cuán firme es tu esperanza? Necesito que esta mañana podamos irnos de la casa de Dios pensando en esto, afirmándonos en alguna convicción que quizás debamos cambiar, ¿no? ¿Cuán firme es tu esperanza?
¿Se acuerdan la pantallita? Esperanza, desesperanza. ¿En cuál está más cerca? Cuando llegaste esta mañana, ¿de qué lado estabas más cerca? ¿Del lado de la esperanza o del lado de la desesperanza? Bueno, espero que al retirarnos podamos vernos todos bien metidos dentro del lado de la esperanza, ¿no? Porque Dios es el que hace estas cosas. Dios es el que las hace, el que las promete y el que las cumple. Esta esperanza podemos tener. Podemos tenerla. Si no la tenés, podés tenerla. Esta esperanza no defrauda ni decepciona. ¿La tenés? ¿La estás experimentando como una realidad en tu vida? Y si no es así, ¿deseas experimentarla como una realidad en tu vida? Quizás debas decidir entregar verdaderamente a Dios tu ser para iniciar este proceso que pronto te llevará a experimentar esto en tu vida, ¿no? A dejar de chichonear con las cosas de Dios, de juguetear con las cosas de Dios para estar ahí más o menos cerquita para cuando creo que me conviene, pero mantener la distancia prudencial. ¿Cómo dice tu amigo Carlos? ¿De la libertad? Libertad no se negocia, entonces con eso se mantiene al margen. Cerca para cuando necesita. No muy lejos porque por ahí se necesita de Dios, ¿no? Pero que libertad no se negocia. Bueno, ahí anda. Y ahí andan los que piensan así. La libertad de estar adentro de una celda de prisión, ¿no? Esa es la libertad de que no tiene a Dios. O quizás ya hemos hecho antes esto de buscar a Dios, de buscar al Señor por medio de la fe, pero bueno, quizás te das cuenta que esa entrega y esa confianza que en algún momento tuviste no es la que tenés ahora, ¿no? Y querés volver a experimentarla, porque a veces las circunstancias del camino hacen que esa fe se enfríe, que esa esperanza se apague y querés volver a experimentarla a niveles mayores. Bueno, queridos hermanos y amigos, esta es la oportunidad. Hoy es el día de tomar esta decisión. Así que les invito a que podamos tener un momento de oración personal. Pero que yo no soy de estar, no, cada uno con el Señor. Esto tiene que charlar un poco con el Señor, es que después si querés lo charlamos, si necesitas, contarlo, consejo, lo que sea. Pero esto es una cuestión de cada uno personal con Dios. Si esta es tu vivencia, si esta es tu experiencia, agradecer al Señor y darle toda la gloria y orar por los tuyos, por los que estamos aquí. Y si no lo es, te das cuenta que quisieras que sea, o que quisieras que sea mayor plenitud, también decíselo al Señor en la intimidad de tu corazón. Oremos. Bendito Dios, una vez más, como siempre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella, Señor, nos hablas de cada aspecto de nuestra vida. Hoy nos hablaste de la esperanza, Señor. Y tu palabra es un espejo en el cual vernos reflejados y ver el desafío, Señor, para nuestras vidas. Tú conoces a cada uno, Señor. Conoces nuestros pensamientos, conoces nuestro sentir, nuestras alegrías, nuestros pesares, nuestras dificultades.
dificultades, aún nuestras desesperanzas, Señor. Pero gracias porque no solo nos conoces, pero nos mandás de brazos cruzados de vuelta, Señor, que nos ofreces la solución, la salida, el camino, Señor, para que esto que nos prometes en tu palabra sea una realidad. Así que, Señor, nos tomamos de tu palabra, nos tomamos de tus promesas y nos entregamos a ti, Señor. Deseamos vivirlo, deseamos experimentarlo, Señor. Deseamos vivir esta transformación en nosotros, en nuestras situaciones, en el tiempo y las formas que tú dispongas, Señor. Sabiendo que el destino está asegurado y el camino, Señor, lo vamos construyendo junto a ti por el lugar que tú tienes dispuesto. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que aquí estamos, Señor, que en aquellas cosas que nos damos cuenta que veníamos fallando, esperanzados en otros, en situaciones que estaban fuera de ti, las reconvertimos, Señor, esa esperanza y la ponemos en ti, Padre, porque esta esperanza no avergüenza. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Esta esperanza no defrauda, no avergüenza, hermanos. Por eso también, no solo vivirla, sino también mostrarla, experimentarla, porque eso también es parte de dar sabor a nuestro mundo, ¿no? De poder que otros sepan que esta esperanza existe, que esta esperanza es posible. Les pido que se pongan de pie. Vamos a terminar leyendo un versículo bíblico, pero vamos a poner ahí en la pantalla, si no tienen que buscarlo, y lo tenemos todos. Y podemos leerlo juntos. ¿Lo tienen? ¿Lo ven bien? Leemos juntos. Dice así la palabra del Señor. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Bueno, ahí lo leímos, vimos lo que decía. Ahora lo vamos a repetir con toda la convicción. Porque yo digo la primera para tener idea de lo que dice. La segunda para hacerlo nuestro y expresarlo con toda convicción. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Así sea, hermanos, acordémonos que el Señor nos enseña esto.